El 25 de marzo del año 33, se celebra el Día del Buen Ladrón, Dimas, crucificado junto a Jesús. El buen ladrón es uno de los dos malhechores que, según los evangelios, fueron crucificados al mismo tiempo que Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Lucas, se relata que Jesús dijo al buen ladrón, durante la crucifixión, que antes de que acabara el día, estaría con él en el paraíso. Aunque ninguno de los evangelios canónicos menciona el nombre de los ladrones, en algunos evangelios apócrifos, el ladrón es llamado Dimas. Aunque nunca fue oficialmente canonizado por la Iglesia Católica, se le considera como la única persona que fue directamente reconocida como santo por Jesús. El 25 de marzo de 1409, en Pisa, Italia, se inicia el Concilio de Pisa, cuyo objetivo es resolver la complicada situación de contar con dos papas al mismo tiempo. El concilio se celebró con la intención de poner fin a la división que desde hacía 30 años afectaba a la Iglesia Católica, periodo conocido con el nombre de Cisma de Occidente. El concilio depone a los papas Gregorio XII de Roma y Benedicto XIII de Aviñón, y seguido de un cónclave, los cardenales eligen a Alejandro V, dando paso a lo que los contemporáneos llamaban el maldito trinomio. El concilio de Pisa no es reconocido por la Iglesia Católica en la lista de concilios ecuménicos. El 25 de marzo de 1655, Christian Huygens descubre Titán, el mayor de los satélites de Saturno. Christian nació el 14 de abril de 1629, fue un astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés. Explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, fue descubridor de Titán, inventó el reloj de péndulo moderno y explicó la naturaleza ondulatoria de la luz. A su vez, perfeccionó el telescopio, hizo aportes importantes en teoría de la probabilidad y estableció las leyes del choque entre cuerpos elásticos. Como matemático, desarrolló la teoría de las evoluciones y escribió sobre juegos de azar. El 25 de marzo de 1825, en Londres, Inglaterra, se ejecuta la novena sinfonía de Beethoven, por primera vez en Gran Bretaña. Sinfonía que escuchas de fondo, en estos momentos. La sinfonía, conocida como coral, fue compuesta entre 1822 y 1824. Es la novena y última completa de sus 9 sinfonías, y se estrenó en Viena, el 7 de mayo de 1824. Muchos críticos y musicólogos la consideran como una obra maestra de la música clásica occidental, y uno de los logros supremos de toda la historia de la música. Es una de las obras más conocidas de la música de práctica común, y una de las sinfonías más interpretadas del mundo. El 25 de marzo de 1860, muere Julia Pastrana, a los 26 años. Julia nació el 14 de febrero de 1834, y tenía hipertricosis, o síndrome del hombre lobo, es decir, su rostro y su cuerpo estaban cubiertos totalmente de pelo negro y lacio. Se casó en 1857, con Teodoro Lent, y en 1859, quedó embarazada, dando a luz un varón a principios de 1860. El bebé falleció a las 35 horas de nacer, y Pastrana murió por complicaciones posparto 5 días después. Teodoro vendió los cadáveres de su esposa e hijo al profesor Sokolov, de la Universidad de Moscú, quien momificó los cuerpos y los expuso en el Instituto Anatómico. El 7 de febrero de 2013, sus restos fueron repatriados a México, y en un acto de honestidad, de dignificación y de respeto a los derechos humanos, fue enterrada en el Cementerio Histórico de Sinaloa. El 25 de marzo de 1867, nace en el Reino de Italia, Arturo Toscanini. Fue director de orquesta italiano, considerado por muchos de sus contemporáneos, y por muchos críticos de la actualidad, como el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX. Era célebre por su brillante intensidad, su incansable perfeccionismo, su prodigioso oído y su memoria fotográfica, que le permitía corregir errores de los miembros de la orquesta, que habían sido inadvertidos durante décadas por sus colegas. El 25 de marzo de 1903, en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, se fundó Racing Club, uno de los 5 equipos grandes del fútbol argentino. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, es el tercer club argentino con mayor puntaje, el 20º de Sudamérica, y el 87º del mundo. Su estadio es el Presidente Perón, popularmente conocido como el Cilindro, o el Coliseo, fue inaugurado en 1950, y posee una capacidad de 55.000 espectadores. Los colores que identifican a la institución son el celeste y el blanco, utilizados como homenaje a los colores patrios de la República Argentina. El 25 de marzo de 1908, en el Congo belga, la Comisión Colonial adopta el proyecto sobre el Congo, que comenzará un genocidio de más de 2 millones de negros.
El genocidio congoleño se refiere a una serie de bien documentadas atrocidades cometidas en el periodo comprendido entre 1885 y 1908. En ese momento, era una colonia bajo el dominio personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Estas atrocidades, a veces eran referidas colectivamente por los contemporáneos europeos, como los horrores del Congo, y estaban particularmente asociadas con las políticas laborales, utilizadas para recolectar caucho natural para la exportación. El 25 de marzo de 1911, en Nueva York, Estados Unidos, se incendia la fábrica de camisas Triangular. El fuego causó la muerte de 146 personas, 129 eran trabajadoras, y 17 trabajadores, dejando otras 78 personas heridas. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes inmigrantes de Europa del Este, judías en su mayoría, e Italia de entre 14 y 23 años de edad. La víctima de más edad tenía 48 años, y la más joven, 14 años. Normalmente empleaba a 500 obreros, mayormente mujeres jóvenes inmigrantes, con un horario de 9 horas diarias, más 7 los sábados. El 25 de marzo de 1918, muere Claude Debussy, a los 55 años. Nació el 22 de agosto de 1862, fue un compositor francés, uno de los más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos autores lo consideran el primer compositor impresionista, aunque él rechazaba categóricamente el término. Nacido en el seno de una familia de recursos modestos, mostró suficiente talento musical para ser admitido en el mejor centro de estudios musicales de Francia. Inicialmente estudió piano, pero encontró su vocación en la composición de vanguardia, a pesar de la desaprobación de los conservadores profesores del conservatorio. El 25 de marzo de 1920, en Francia, Adrane Voland es la primera mujer que atraviesa el Canal de la Mancha en avión. Adrane nació en Francia, el 25 de noviembre de 1895, fue aviadora francesa, reconocida por ser la primera mujer en cruzar la cordillera de los Andes, piloteando un avión. Piloto desde el 26 de enero de 1920, consiguió ser la primera mujer piloto contratada por la Sociedad de Aviones Squadron, y también la primera mujer en sobrevolar la cordillera de los Andes. El 25 de marzo de 1942, nace en Estados Unidos, Aretha Franklin. Apodada la Dama del Soul y Reina del Soul, fue una de las mayores representantes de dicho género. A mediados de la década de 1960, se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos. Fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos. Fue galardonada con 18 premios Grammy, y es la mujer con más Grammys de la historia, detrás de Beyoncé y Alison Krauss. En 2019, fue la primera mujer solista en recibir el premio Pulitzer póstumo. El 25 de marzo de 1947, nace en Inglaterra, Elton John. Con una carrera de más de 60 años, ha lanzado 32 álbumes de estudio, y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Ha ganado 5 premios Grammy, 5 premios Brit, 2 Globos de Oro, un Tony, un Emmy, un Leyenda de Disney, y 2 Óscares. Se declaró bisexual en una entrevista de 1976, y en 1992, en otra entrevista dijo que se sentía bastante cómodo siendo gay. En marzo de 2014, se casó con David Furnish, con el cual, mediante gestación subrogada, tienen 2 hijos. El 25 de marzo de 1971, Cornelis Johannes van Houten descubre el asteroide Agenor 1873. Agenor es un asteroide perteneciente a los asteroides troyanos de Júpiter, descubierto en 1971, desde el observatorio del Monte Palomar, en Estados Unidos. Agenor orbita a una distancia media de 5 unidades astronómicas del Sol, pudiendo acercarse hasta 4, y alejarse hasta 6 unidades astronómicas. Tiene una inclinación orbital de 21 grados, y emplea en completar una órbita alrededor del Sol, 4.381 días. El 25 de marzo de 1975, en Arabia Saudita, el rey Faisal es asesinado por un sobrino que poseía una enfermedad mental. El asesinato ocurrió en un evento en el que el rey abría su residencia a los ciudadanos y recibía sus peticiones. El motivo aducido fue la venganza por su hermano, que había muerto a manos de miembros de la Fuerza de Defensa de Arabia Saudí. El príncipe fue capturado inmediatamente después del ataque y declarado oficialmente loco. Más tarde fue declarado culpable de regicidio, y en junio de 1975, fue decapitado en la plaza pública. El 25 de marzo de 1986, la película argentina La Historia Oficial, gana el premio Oscar a Mejor Película Extranjera,
siendo la primera estatuilla para el país sudamericano. Fue escrita por Puenzo y Aida Bornik, y es protagonizada por Héctor Alterio y Norma Aleandro. El rodaje de la película comenzó en 1983, cuando todavía regía la última dictadura cívico-militar. Debido a esto, inicialmente Aleandro se había negado a protagonizar el film, por temor a las amenazas que ella, el reparto y el equipo de producción, podían recibir. La película fue ganadora de muchos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1986. El 25 de marzo de 1996, el cometa Hyakutake alcanza su punto de máxima aproximación a la Tierra. Fue llamado el Gran Cometa de 1996, y su aproximación a la Tierra fue una de las más cercanas de los últimos 200 años. Hyakutake apareció como un objeto muy brillante en el cielo nocturno, y pudo ser visto desde todo el mundo. El Hyakutake es un cometa de periodo largo. Antes de su última incursión en el interior del sistema solar, su periodo orbital era de unos 15.000 años. Pero la influencia gravitatoria de los planetas gigantes, como Júpiter, incrementó dicho valor hasta unos 72.000 años. El 25 de marzo de 2023, fallece el actor, comediante y presentador de televisión México-estadounidense, Xavier López Rodríguez, conocido como Chabelo. Nació el 17 de febrero de 1935, conocido como Chabelo, fue un actor, comediante y presentador de televisión. Presentó un programa para niños, titulado En Familia con Chabelo, mismo que se transmitió durante 48 años. Dentro de la cultura popular, Chabelo llegó a ser considerado como inmortal. El 25 de marzo de 2023, falleció en Ciudad de México, a los 88 años de edad. El 25 de marzo, se celebra el Día Internacional del Gofre. Un gofre, también citado con los extranjerismos de waffle, es un desayuno típico belga y del norte de Francia. Consiste en una especie de galleta gruesa de tipo oblea, con masa crujiente y esponjosa, parecida a un barquillo, que se cocina entre dos planchas calientes. El gofre tiene apariencia de rejilla, resultado de los moldes de la gofrera, que es un aparato con dos placas metálicas fabricadas con hierro fundido o aluminio. El 25 de marzo, se celebra el Día del Niño por Nacer. Se celebra cada 25 de marzo, y busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre. En 1993, El Salvador se convirtió en la primera nación en celebrar oficialmente lo que se llamó el Día del Derecho a Nacer. Posteriormente, otros países han iniciado celebraciones oficiales para los no nacidos, como Argentina con el Día de los No Nacidos desde 1998. En Guatemala con el mismo nombre desde 1999, y en Chile desde 2014, con el Día del que está por nacer y de la adopción. El 25 de marzo, sucede la Anunciación a la Santísima Virgen María. En el ámbito cristiano, también se la conoce como la Anunciación de Nuestra Señora, y la Anunciación del Señor. Es el episodio de la vida de la Virgen María, en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio de Lucas, y es entonces cuando el ángel se presenta ante ella y le anuncia su maternidad. La fiesta de la Anunciación se observa casi universalmente en todo el cristianismo, especialmente dentro de la ortodoxia, el anglicanismo, el catolicismo y el luteranismo. El 26 de marzo de 1766, en España, el marqués de Esquilache es destituido a causa del motín iniciado 3 días antes. Leopoldo de Gregorio y Masnata, marqués de Esquilache, nació el 23 de diciembre de 1699, fue diplomático y político italiano. La situación previa a los sucesos del 23 al 26 de marzo de 1766, los cuales dieron lugar a la salida de España de Esquilache, era propia del régimen despótico de la época. La corte vivía en un ambiente de opulencia, ante una población que sufría carestías en los alimentos básicos. El motín general en Madrid obligó al rey a aceptar ciertas condiciones, entre ellas, la salida de Esquilache del gobierno, y su marcha inmediata a Nápoles. El 26 de marzo de 1953, el Dr. Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. Salk nació el 28 de octubre de 1914, fue investigador médico y virólogo estadounidense, principalmente reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis. En todo el mundo, se emplean dos tipos de vacuna contra la poliomielitis. La primera fue desarrollada por Salk, probada por primera vez en 1952, y dada a conocer el 12 de abril de 1955. La vacuna Salk contra la poliomielitis consiste en una dosis inyectada de poliovirus inactivados.
El 26 de marzo de 1997, en California, 39 jóvenes pertenecientes a la secta La Puerta del Cielo, se suicidan con alcohol y barbitúricos. La intención de los jóvenes era llegar a una nave espacial cercana al cometa Hale-Bopp. El líder de la secta, Marshall Applewhite, convenció a 38 de sus seguidores, para suicidarse de manera que sus almas ascenderían a una nave espacial, que ellos creían se encontraba detrás del cometa. Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997, en una localidad del municipio Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, en el estado de California. Sus muertes se debieron a una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital, mezclado con jugo de manzana y vodka. El 26 de marzo de 1999, en Paraguay, sucede la crisis política conocida como Marzo Paraguayo. El gobierno manda a la policía a disparar contra los manifestantes frente al Congreso, produciendo 7 muertos y cientos de heridos. Hacia finales de marzo del año 1999, por causa del asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña, supuestamente por parte de un comando paramilitar, el 23 de marzo de 1999. De este hecho la oposición responsabilizó inicialmente al presidente de ese momento, Raúl Cubas Grau, y también al exgeneral y hombre fuerte de la política paraguaya de ese entonces Lino Oviedo. El 26 de marzo de 1999, se crea el virus macroinformático más destructivo, el Melissa. El 26 de marzo de 1999, y en apenas unos días, protagonizó uno de los casos de infección masiva más importantes de la historia de los virus informáticos. De hecho, compañías como Microsoft y Intel tuvieron que bloquear sus conexiones a Internet debido a la acción de Melissa. Melissa se distribuyó por primera vez en la discusión del grupo de noticias Usenet. El virus estaba dentro de un archivo llamado list.doc, que decía contener una lista de contraseñas, con las que se permitía el acceso a 80 sitios web con material para adultos. El 26 de marzo de 2011, Costa Rica inaugura su nuevo Estadio Nacional, con una capacidad para 35.000 espectadores, donado por la República Popular de China. Es el estadio de fútbol más moderno, y con mayor tecnología de Centroamérica y el Caribe. Tiene oficinas para 32 federaciones deportivas, 2 pantallas gigantes de televisión de alta definición, un museo deportivo, pista de atletismo, y salas para otros deportes. La entrega final del inmueble tuvo lugar con diplomáticos de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, el lunes 10 de enero de 2011, al menos un mes antes de lo previsto. El 26 de marzo de 2022, en el O2 Arena de Londres, Phil Collins anuncia que se retira de la música, dando su último recital con la banda Genesis. Collins nació el 30 de enero de 1951, es baterista, cantante, compositor, productor y actor inglés, y uno de los artistas de mayor éxito de la música rock. Collins es uno de los 3 artistas pop que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario, como formando parte de una banda. Contando su trabajo con Genesis, sus contribuciones con otros artistas, y su exitosa carrera en solitario, Collins obtuvo más de 40 éxitos durante la década de 1980.